saludo cordial a todos los amigos de su canal TVX y de su programa Plataforma. En esta ocasión vamos a conversar de dos temas: los incentivos a la construcción de edificios de más de 35 pisos y el anuncio del presidente de que el presupuesto del año 25 vendrá totalmente financiado. Ok, comencemos. Este tema de promover, de dar incentivos a la construcción es algo novedoso, pero amerita profundizar y detallar. Lo primero es en qué consiste la reforma o la nueva ley para incentivos a la construcción de edificios cuyo tamaño, la altura supere 35 pisos o más. Es decir, tiene que tener niveles de la superficie construidos 35 pisos o más altos. ¿Y cuál es el incentivo? Darle un impuesto, beneficio fiscal, en el sentido de que no paga impuestos sobre la renta por 15 años. Quiere decir que todas las utilidades de ese proyecto, de ese edificio, no va a pagar impuestos por el periodo de 15 años, que es un periodo más que razonable para recuperar esa inversión. A ver, ¿qué tipo de uso podrá tener el edificio una vez construido y acogerse? Bueno, hay un procedimiento de registrarse en el ministerio, etcétera, ¿verdad? Pero ¿quiénes serán los que se van a beneficiar en términos del uso de la construcción? Bueno, puede ser para un hotel, puede ser para apartamentos que se van a arrendar, puede ser para apartamentos, un edificio de apartamentos que se construye y se venden los apartamentos. La primera transacción va a quedar exenta de impuesto. O puede ser un edificio que combine apartamentos con centro comercial o oficinas, igual va a tener el beneficio. Quiere decir que los ingresos por 15 años, esas utilidades, no van a pagar impuestos sobre la renta, que es básicamente un gran incentivo. Lo primero que uno tendría que decir, a ver, ¿tendrá alguna lógica, racionalidad dar ese beneficio solamente si el edificio tiene 35 pisos o más? ¿Qué logramos con eso? Porque podemos construir un edificio de 25 pisos, pero no va a tener el beneficio. Uno de 20 tampoco, uno de 30 tampoco. Entonces, ¿por qué en este país, en esta ciudad, tendrá algún sentido dar ese beneficio de no pagar impuestos por 15 años si el edificio es un mega torre, ¿verdad?, de 35 pisos o más? ¿Qué logramos con eso? Bueno, un espacio más eficiente de la tierra, que es escasa. Eso pudiera ser un criterio. Pero lo otro es, a ver, al gobierno le debería interesar que el que construye sean edificios mega de 35 pisos o más. ¿Eso es lo que le debería interesar al gobierno? Como para dar un incentivo de que no paga impuestos, o sí, dependiendo de la altura del edificio. ¿Qué se persigue? En realidad, el único criterio que pudiera hacer es que, como la tierra del país, las tierras urbanizables son bien escasas, se está tratando de que el que construya haga megas edificios. Y sí ha habido un crecimiento en los últimos más o menos 10 años, y principalmente los últimos, de expansión de construcciones de edificios. Pero no son de estas características. Son edificios de apartamentos, por ejemplo, de 10 pisos, de 8, de 5, de distintos tamaños, pero no hay hasta el momento un edificio que uno diga este tiene 35 pisos o más. Y lo otro es, ¿que crea esto problemas o no? Sí tiene riesgos. Un riesgo es que el gobierno no debería de estarse ocupando de dar estos incentivos para quien construya edificios megatorres, sino que un criterio es que el gobierno sí debería de ocuparse de, por ejemplo, si se cumplen las normas de construcción dada la magnitud de sismos que han ocurrido en el país. Es decir, que sean unos edificios sismos resistentes de terremoto grado 6, 7, como es en Japón. Es decir, ahí el enfoque no es le voy a dar incentivos si usted cumple la construcción de 35 pisos o más. No, yo le puedo dar incentivos si usted me garantiza con pruebas y de todo
que el edificio va a ser resistente a sismos de grado 7. Bueno, eso es distinto, porque lo que estamos diciendo es, se va a construir, pero se va a construir con unas normas y una seguridad de primer mundo antisísmico. Eso ni por error se escucha. Entonces, es raro, ¿verdad? Y lo otro es, el segundo riesgo, es que sí puede dinamizarse la construcción de megatorres, pero ojo, ¿verdad? Vaya, pensemos, un edificio de 50 pisos y que cada piso tenga 10 apartamentos, ¿verdad? Eso quiere decir que el edificio pudiera tener 500 apartamentos. Así se construye uno por año, tendríamos 3 torres, ¿verdad? De 50 pisos y cada una de 500 apartamentos. Ahí tendríamos en 3 torres 1.500 apartamentos. Pregunta, ¿existe la demanda de salvadoreños que trabajen acá y tengan interés de comprar un apartamento de 300.000, 400.000, medio millón por un apartamento? Costo unitario de adquisición. ¿Existe esa demanda? Es decir, aquí hay gente con la capacidad de 500 por año de generar esos ingresos y esa capacidad de pago. Lo dudo. Aquí no hay tantas empresas, ni tampoco están surgiendo muchas empresas, ni los ejecutivos ganan mucho. Hoy que hemos estado viendo los salarios, sí, por supuesto que hay algunos que son inversionistas, son dueños de las grandes familias, de tradición, ¿verdad? Pero los salarios sí les permite comprar eso, pero son muy pocos. Entonces, ¿cuál es la demanda que se está visualizando? Bueno, la demanda pudiera ser salvadoreños del exterior, pero tampoco da para eso, ¿verdad? Porque sí es cierto, están regresando algunos, sí están comprando casitas, sí están comprando apartamentos, pero no existe esa demanda, yo lo pongo en duda. Y lo otro es que hay ejemplos. Panamá tuvo un boom de crecimiento de edificios, de megatorres en la ciudad de Panamá, y también hay otro fenómeno ahí. Muchos edificios tienen pisos completos vacíos, varios. ¿Y qué se dice de eso? Uno, que ahí hay un tema de lavado de dinero. Y dos, que también puede generarse otro riesgo, que es un boom de construcción y después un boom de recesión o colapso financiero inmobiliario. Entonces, esos riesgos, como que nadie está preocupado, y solo basta recordar algo. Allá en los años 94 al 97, más o menos en esos años, nosotros tuvimos, después del conflicto armado y que se logró la paz, en el año 92, hubo un boom de construcción. Estoy hablando de casas, muchos proyectos. Pero igual la demanda no creció al ritmo del crecimiento de la oferta, que se experimentó después, una crisis inmobiliaria. De esa crisis teníamos 7 financieras especializadas en financiar construcción y adquisición de vivienda. De esas 7 no queda ninguna. Usted se debe recordar, o algunos, de Ahorromed, de Atlacap, de Credisa, de Aprisa, etc. De esas no queda ninguna. La mayoría se fueron por procesos de absorción, que es una muerte civil económica más respetable, ¿verdad? No fueron quiebras como tal. Excepto Credisa, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que ahí hay muchos detalles y no estoy muy seguro que al país le convenga incentivos de 0 impuestos a las utilidades por 15 años para torres de 15 pisos, de 35 pisos o más. Lo pondría en duda por lo que he mencionado. El segundo tema es el anuncio del presidente, que él dice, miren, el presupuesto por primera vez en muchas décadas va a estar completamente financiado. 2, ya no se va a adquirir deuda para gasto corriente. ¿Ok? Y de ahí mete otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, concentrémonos en esas 2 expresiones. La primera, ¿qué quiere decir con financiamiento completamente financiado? El presupuesto del ejercicio 25. Lo que está diciendo es que no va a llevar brecha financiera, es decir, que los ingresos o las fuentes más bien de fondos van a calzar, van a ser iguales a los destinos de asignación de gasto. O sea, va a cuadrar. No va a necesitar deuda adicional, emitir bonos para cerrar la brecha del presupuesto. Eso es lo que quiere decir. 2, igual siempre va a tener un financiamiento, que es el financiamiento de los préstamos que están en ejecución.
Solo tome en cuenta que el viaducto de Los Chorros está en proceso de construcción. Este año no se termina. El otro año va a haber otro componente de ejecución. Me voy a inventar el dato. Por ejemplo, va a tener 40 millones de ejecución. Ejecución de ese préstamo se tiene que poner. El Hospital Rosales igual, es un proyecto en ejecución. El otro año se va a ejecutar 20 millones, se va a poner el de Nejapa, las carreteras, etc. Préstamos siempre va a llevar desembolsos, pero son ya contratados en ejecución. Eso más o menos cuánto lleva todos los años, entre 900 millones de dólares a 1000. Son desembolsos programados de los préstamos de arrastre en ejecución. ¿Ok? Vamos clarificando. 3, déficit siempre va a llevar, pero el déficit va a estar relacionado con todas las fuentes de fondos y los gastos que están ahí contemplados. Es un tema más fiscal de integración de cuentas. Ok, 4. El presupuesto siempre lleva una cuenta que se llama autorización para emitir letes. ¿Qué es eso? Deuda de corto plazo. Son unos títulos que el gobierno coloca, el Hacienda, en la bolsa de valores o directamente con los bancos y le compran los títulos a Hacienda a una tasa pactada o de mercado que anda arriba del 8%. Puede ser a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses. Esas son las letras de tesorería, letes. ¿Para qué se usa ese dinero? Para financiar gasto corriente. O sea, que esa expresión de que ya no se va a tomar deuda para financiar gasto corriente no es 100% cierta. Tiene sus matices, ¿verdad? Como este de dejarse el 25% autorizado de los ingresos para emitir letes. ¿Cuánto es ese 25%? Vaya, de ingresos de 8,000 sería más o menos 2,000 millones de dólares, el 25%. Entonces ya se da usted una idea de que no es tan cierta esa expresión de que ya no se va a tomar deuda para financiar gasto corriente. El otro punto es que el presupuesto, además, cuando se aprueba, no es lo que se ejecuta. Y este gobierno, si algo tiene como sello, es que se modifique el presupuesto de manera bastante frecuente. En los últimos años se ha modificado el presupuesto por año más de 60 veces en cada ejercicio. Y los montos de aumento, el peor ha sido el año 22, que se le modificó con más de 2.400 millones de dólares el aumento a las asignaciones del presupuesto. Y así todos los años, ¿verdad? Que le meten 1.600, 1.400. Vaya, este año 2024 que está en ejecución, vamos por septiembre y ya lleva modificaciones que suman en aumento más de 1.600 millones de dólares y 39 modificaciones en los primeros 8 meses y semana de septiembre, primera semana de septiembre. O sea que eso no es tan feliz porque yo puedo llevar un presupuesto cuadrado, no va a necesitar brecha adicional, pero comienzo desde febrero a modificarlo toda la semana. Vea cómo se ha hecho este año. 39 modificaciones en 8 meses. 8 meses exagerado. Entonces no es cierto. El otro punto es que también lleva una cuenta de proveedores. Es decir, el gobierno hace contratos pero no paga. ¿Eso qué es? También es financiamiento forzoso de gasto corriente. No hay deuda asociada, pero la sufre el proveedor, que den impago para el otro año. Que se da, ¿verdad? Se da el año que cerramos, el 23, esas cuentas de proveedores más otras cuentas de pago pendientes sumaban más de 1.000 millones de dólares. Ojo, ¿verdad? No la piquemos que tenemos el presupuesto así ejemplar, ¿verdad? El otro es que tampoco hay gente, organismos, quitándose la camiseta o peleándose para prestarle al gobierno para gasto corriente. No, de eso es lo que no encuentra. Sí, el BID, el BES y el Banco Mundial están dispuestos a prestarle para proyectos, para hospitales, para carreteras, para educación, etc. De eso sí hay financiamiento y el gobierno está tomando deuda bastante. Entonces, para gasto corriente es lo que no encuentra. ¿Y eso cómo lo hace? Emite letes locales o emite bonos en los mercados internacionales. Esa es la realidad. Ok, y lo otro es que además hay unas omisiones en el presupuesto que abultan estos gastos corrientes. Una es
que el gobierno decidió cometer un impago al Fondo de Ahorro de los Trabajadores en el año 23 y dijo, miren, con la reforma de pensiones no les voy a pagar capital e intereses por 4 años. El año 23, 24, 25 y 26 pagamos 0 capital e intereses a un bono que lo sumamos y nos da 8.397 millones de dólares. Lo cambiamos por otro a 50 años, pero los primeros 4 años no les pago capital ni intereses. ¿Qué es eso? Un impago. Ok, son 500 millones que dejo de pagar como gobierno a los trabajadores. Ajá, pero a los banqueros locales y extranjeros les pagan puntual y hasta tasas más altas, ¿verdad? Y lo otro es que también el gasto de pensiones que le toca al gobierno de ISIMPEP no está en las cuentas. Está financiado directamente del ahorro de los actuales cotizantes de las AFP. De ese dinero de ahorro se está tomando sin límite para financiar esos gastos de los institutos públicos. Entonces, eso de que no tomamos deuda para gasto corriente es más mentira que verdad, ¿verdad? Espero que esto les ayude a ilustrarse de que si algo el gobierno tiene es un gran desorden de las cuentas o del sistema fiscal. Ha destruido el esquema de transparencia, ya no se entrega información, se reserva por 7 años, si uno la solicita no se la entregan, no hay ley de responsabilidad fiscal, no hay límites de gasto, límites de deuda. Aquí lo que ocurre todos los años es que se aumenta el gasto y se aumenta la deuda. Y además no se destruyó la LACAP y ahora lo que hay son una ley de compras públicas que permite comprar sin competencia y además hay esquemas para cada proyecto estratégico, hay contrataciones directas. O sea, no hay competencia, ese es un esquema pro corrupción. De esa manera se ha destruido la institucionalidad desde el tema de transparencia, del acceso a la información, desde las compras públicas y que no hay reglas fiscales. Bueno, que estén bien, cuídense, un abrazo, nos saludamos en la próxima.